Y como ustedes vieron, voy a detener el video para que no haya atraso con la información que se envía por video o por gráfica. Y entonces voy a devolverme a la clase, digámoslo así, la agenda de hoy, para más que todo comentarla. Y después volvemos a revisar algunas dudas de la clase anterior. ¿Okay? Ahí vamos a ver cómo lo hacemos, ¿no? Bueno, entonces, repito, esta es la semana 4. La semana 4 debe continuar con los métodos de búsqueda de raíces. Básicamente, esta semana compete revisar el método de Newton-Raphson y el método de Secant. Sin embargo, antes de pasar a este concepto, que si no alcanzamos, igual se le va a dejar para que lo puedan revisar y lo verificamos la próxima semana, es conveniente primero introducir un poco de programación que para algunos de ustedes, yo pienso por la mayoría, va a ser un repaso, ¿no? Puede ser que algunos no recuerden algunos conceptos de programación, pero van a ver que es bastante simple, con MATLAB Octave, y por lo tanto lo vamos a revisar utilizando el libro que tenemos como apoyo, que básicamente es el libro de Chapra, ¿no? Es el libro de Chapra y el libro de Langtangen como complemento. Básicamente comiencen a revisar el capítulo 2 y 3 del libro de Chapra. Si alguien después quiere profundizar, puede también revisar el capítulo 1 y 2 del libro de Linge y Langtangen, ¿no? Entonces, con el propósito de, antes de continuar, de ver cómo nos fue con la clase anterior, yo lo que haría es, volvería justamente a la lección 3. ¿Okay? La lección 3 es la lección que se subió, ¿no? En forma, digamos, se estuvo comentando rápido, pero se subió porque no se alcanzó en forma sincrónica y ustedes la tienen siempre en el TEC, digamos, en la nube, ¿no? Del tecnológico, junto con la información del TEC digital, ¿no? Entonces, digamos que parece que nadie me ha informado de problemas, entonces yo supongo que ustedes pueden descargar y revisar las clases sin problemas. Cualquier problema, cualquier dificultad, me avisan para saber, ¿no? Entonces yo siempre solicito que si hay problema me informan, si no hay problemas, yo supongo que digamos, todos pueden revisar la información. O sea, ¿qué es lo que tenía que ver la clase 3? Bueno, la clase 3 básicamente tenía que, nosotros vimos algunos conceptos iniciales de serie de Taylor y de sistema numérico de punto flotante, que era algo anterior. Lamentablemente este semestre comenzamos con, bueno, lamentablemente o afortunadamente, ahí depende, ¿no? Con 2 feriados, pero sí, eso nos atrasa porque como las clases están concentradas en los lunes, entonces prácticamente son 2 semanas de clase. Pero el concepto es relativamente simple. Nosotros lo que deberíamos ver es la solución de fx igual a 0. ¿Okay? Entonces, para ello, voy a hacer un resumen rápido. Existen diferentes métodos, ¿no? El método cerrado, que era lo que era objeto de la clase anterior, es un método que se basa en intervalos, ¿no? Entonces, intervalos de búsqueda donde se encierra la raíz y de acuerdo a un algoritmo se calcula la raíz. ¿Qué significa raíz? Significa el valor de x que anula la ecuación. ¿Okay? Entonces, obviamente son ecuaciones complicadas, ¿no? Para aplicar los métodos numéricos como ayuda para este problema, ¿no? Ahora, normalmente, ustedes saben que cuando hay una raíz, la función cambia de signo. ¿Ok? Entonces, en la cercanía de la raíz, la función cambia de signo, porque como tiene que anularse, a izquierda tiene que tener un valor positivo o negativo y a la derecha al revés, ¿no? Entonces, este concepto se usa, después hay una serie de consideraciones para utilizar un método numérico. Es un método antiguo, ¿no? Esto remonta a siglos y siglos, ¿no? Miles de años, cuando se hicieron los cálculos, se comenzaba a aplicar la matemática, digamos, necesidad de resolver una ecuación era obviamente clara, ¿no? Entonces, por ejemplo, esto se conoce como método de intervalos, de partición,
de Bolzano, por ejemplo, o eventualmente el método de interpolación lineal o regula falsi, que también es un método antiguo y que están descritos acá. Esta información viene del Chapra, entonces usted puede revisarla. Son conceptos, yo pienso, relativamente simples, ¿no? Por ejemplo, la misma ecuación para resolver la raíz, nada más en el caso de bisección, dividir por 2. Y luego hay que seguir encerrando la raíz, ¿no? Entonces el algoritmo se basa en estos conceptos. Ahora, si hay dudas, lo revisamos, donde siempre cuando se escoge el nuevo intervalo tiene que encerrar la raíz. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, en este caso, como ustedes ven de la gráfica, si el intervalo mayor fuera XL, XU, cuando se divide por 2 nos da XL, XM, XU, y el nuevo intervalo para seguir es XL, XM. ¿Por qué? Porque aquí está la raíz. ¿Okay? Entonces tiene que cambiar de signo. Aquí es negativa y acá es positiva. ¿Okay? Si en cambio nos quedamos con este, perdemos la raíz, ¿no? Aquí es positiva y aquí es positiva. ¿Okay? Entonces el método de bisección pienso que es relativamente simple. El concepto de error, revisen cómo se calcula. No espero que hayan hecho la lectura correspondiente, cómo se calcula. Siempre es la aproximación actual con la anterior, dividiendo la actual, ¿no? Esto es el método iterativo, ¿no? Recuerden siempre, ¿no? Esto es una regla general. Actual, anterior, actual. ¿Okay? Entonces no hay duda. Siempre la solución última se considera como la solución verdadera, ¿no? Recuerden el concepto de error relativo verdadero. Esto es aproximado. Bueno, y después el algoritmo debe tener un control, ¿ok? Para terminar el cálculo, ¿ok? Por ejemplo, cuando se amenora, ¿no? Un error, si este error es mayor, entonces tenemos que salir calculando si ese error es mayor, ¿no? De lo que queremos. Si este error es pequeño, amenora esto, entonces podemos terminar el cálculo, ¿ok? Bueno, falsa posición es igual, un método cerrado, cambia la fórmula. Entonces vamos a revisar. En el caso de bisección, la fórmula es esta, en la mitad del intervalo. En el caso de falsa posición, lo que se hace es que en lugar de buscar la mitad, ¿no? Se pasa una recta, ¿no? Eso es el punto, digámoslo así, el punto inferior, ¿no? PL. Eso es el punto superior, PU. ¿Qué es lo que haría el algoritmo? Traza una recta entre estos dos puntos, la función cambia de signo, ¿no? Ven que usted aquí es negativa y acá es positiva. Entonces podemos aplicar el método. Trazamos la recta y la recta encuentra un nuevo punto, ¿ok? En lugar de ser la mitad, ¿no? Si hubiese sido bisección, hubiese caído acá. Pero en lugar de ser bisección, es falsa posición. Cae aquí. Bueno, es lo mismo. ¿Ok? Después de considerar el signo, y nos quedamos con el intervalo correcto. Aquí el signo es negativo. Aquí es negativo. Y aquí es positivo. Entonces, como queremos cambio de signo, tomamos el negativo y tomamos el positivo. ¿Ok? Entonces ahí está el método de falsa posición. La fórmula para calcular la raíz no es la mitad, ¿no? Porque no es disección, sino que es esta. Esta es la fórmula de falsa posición. El resto es exactamente igual. Entonces tenemos dos algoritmos. Bisección, falsa posición. ¿Okay? El concepto es encerrar la raíz. Igual el error, ¿no? No hay mayor novedad. Siempre actual, actual, anterior. Cuando esto es menor que algo, podemos salir. ¿Ok? Aquí está. Si el error es mayor que este, hay que seguir calculando. Si es menor, podemos salir. Entonces, este concepto se presenta acá. Eso es un control, ¿no? En un programa de cálculo. Si este error es pequeño, ¿okay? Entonces el cálculo termina
Si este error es mayor que un error deseado, entonces hay que seguir. ¿Okay? Entonces hay que calcular iterando más. Bueno, después hay dos ejercicios que se pusieron acá, que son aplicaciones junto con otros que están en el texto. Nosotros vamos a seguir, ahora nos toca la tarea programada, pero después se le van a indicar algunos ejercicios para que ustedes lo trabajen en vista después, más adelante, de una prueba. Entonces, el ejercicio 1, pienso que está bastante claro, revísenlo. Y el ejercicio 2, igualmente, ¿no? Entonces, digamos que esto era lo que se solicitaba para que ustedes pudieran revisar. Y más bien, vamos a ver si hay alguna inquietud por parte de los compañeros. Y vamos a ver si alguien me puede, primero, indicar que me escucharon. Supongo que sí. Y segundo, si hay alguna duda, la revisamos, ¿no? Vamos a ver si hay algún compañero o compañera. Ok. Profesor, Adelante, Jordan. ¿puede explicar el último criterio, el de Scarborough, ¿no? Sí. Ok, vamos a revisar. Nosotros, el criterio de Scarborough, recuerden que se asocia al número de cifras significativas. Digamos que con respecto, vamos a ver si puedo contestarle, si no después lo revisamos más. Digamos que con respecto a los métodos de búsqueda de raíces, el criterio para parar el cálculo es el criterio del error. ¿Ok? O sea, es este. Entonces, si el error es mayor a un error que nosotros queremos como máximo, entonces hay que seguir calculando, ¿no? Tratando de que esto no sea mayor. Cuando este error no es mayor que el máximo, ¿no? Esto es como un error límite, ¿no? No lo podemos pasar. Bueno, cuando esto no lo pasa, ¿sí? No es mayor, entonces el cálculo termina. Esto es positivo, ¿no? Podemos salir. Esto es negativo, esto no es bueno. ¿Por qué? Porque significa que el error es muy grande. ¿Okay? Si usted pone que el error es 0,1% y usted tiene 0,2%, tiene que seguir amenorando. Pero si usted te pone 0,1% y llegó a 0,005%, entonces el cálculo termina. ¿Okay? Ahora bien, este número es justamente, como usted señaló, el criterio Scarborough. Entonces, si ustedes recuerdan la tarea que se le asignó ahora sobre serie Taylor, una vez que tienen el error, pueden calcular el número de cifras significativas, ¿no? Para esto, revisen si se hizo en los ejercicios actuales, ¿ok? Si se hizo acá, yo supongo que sí, y si no se hizo, usted lo hace, ¿no? Pero sí se hizo, ya lo veo, ¿no? De hecho, ustedes pueden revisar esta parte. Voy a indicarles. Ok, vamos a duplicar. Si ustedes revisan la sección de las cifras significativas, porque el ejercicio pide resolverlo, ¿ok? Con el método de disección. Luego se aplica Newton-Raphson. Ahora olvidemos de Newton-Raphson que viene después, pero este ejercicio es más complejo, ¿no? Aquí en el Newton-Raphson. Y lo que hace es, pide comparar las soluciones. Entonces, de una vez, para comparar, uno podría decir, bueno, ¿cuántas cifras significativas tuve con bisección y cuántas cifras significativas tuve con Newton-Raphson? Para poder hacer este cálculo, ocupo el criterio Scarborough. Entonces aquí está resuelto, ¿no? El criterio de Scarborough se rige por un número de cifras significativas que está en esta expresión, ¿no? Revísenla, que básicamente la vimos en la clase anterior y está en la tarea también, y resuelto acá, que lo que fija es cuántas cifras tiene la solución correctas. Y para esto necesita de la fórmula de Scarborough, esta. Entonces, por ejemplo, si usted aquí pone 1, ¿no? Supone usted que tiene una cifra, usted tiene un error máximo de 5%. ¿Okay? Entonces, máximo puede tener un 5%. Si usted tuvo menos, tiene una cifra. Si tiene más, no tiene una cifra. Ahora bien, supongamos que usted quiere 2 cifras significativas. Entonces pone 2. Entonces ahora el error que tiene que achicar es 0,5%. Si usted tiene menos que 0,5 como error, entonces tiene 2 cifras significativas.
Si usted tiene más de 0,5, no tiene dos cifras significativas. Ahora, hagamos una revisión aquí para que pueda ayudar. Si nosotros vamos al ejercicio, ustedes se dan cuenta que aquí está la columna del error. ¿Ok? ¿Qué sucedió? Sucedió que en la iteración, digámoslo así, esto es el cálculo 1, ¿no? Ustedes ven, aquí se calcula una primera raíz. ¿Ok? Ese es el cálculo 1. El error no se puede calcular porque no tenemos un cálculo previo. Entonces se deja vacío este, ¿no? Entonces tenemos la primera raíz, ¿ok? Entre 0 y 0,5, la mitad, 0,25. Luego pasamos a calcular una segunda raíz, una tercera raíz, una cuarta raíz y una quinta raíz. Cuando llegamos al cálculo 5, el error es 4,3%. Bueno, este es menor que 5%. ¿Ok? Entonces, si el error es 4,3 y el con 1 tendríamos 5, tenemos entonces una cifra significativa. ¿Ok? Entonces, para el cálculo, digamos, en el caso de bisección, deberíamos tener una cifra significativa. Es decir, de este raíz, ¿no? De esta raíz, solo el 13 es correcto, en teoría. El 5 no sabemos. Scarborough dice al menos una. Él es un criterio conservativo, pero nosotros estamos seguros de una, nada más. Podría ser que el 5 sea correcto, como puede ser que no. ¿Okay? Entonces, solo garantiza una cifra. Ahora bien, si nosotros quisiéramos que también el 5 fuera significativo, entonces el error aquí debería haber sido menos que 0,5%. ¿Okay? Ustedes ven que para dos cifras se ocupa 0,5%. Entonces el criterio de Scarborough está ligado, digámoslo así, al error. Cuando usted tiene el error en ingeniería de un cálculo iterativo, automáticamente, siempre, si el cálculo fue iterativo, tiene la posibilidad de definir en un documento cuántas cifras usted tiene seguras. Y esto es nada más con el error aproximado relativo. Esto es un criterio muy poderoso, ¿no? Que se debe a este matemático anglosajón, el cual demostró con un teorema, que es el teorema de Scarborough para la matemática aplicada, que en un cálculo iterativo, cuando se determina el error relativo aproximado, se puede demostrar que de acuerdo a esta fórmula que él finalmente propone, nosotros siempre sabemos cuántas cifras significativas tenemos. Al menos, ¿no? Nosotros podemos decir al menos una. Esto es lo que tiene que decir el ingeniero. El ingeniero tiene que ser conservativo, tiene que decir, usted puede tener una cifra. Ahora, si tiene dos, bueno, ya tiene que amenorar 0,5. ¿Okay? Entonces, este es el concepto. No sé si le contesté al compañero, ¿no? Sí, profesor, gracias. Ok, perfecto, Jordan. Vamos a ver si hay algún otro compañero o compañera para aprovechar de las consultas. Ok, vamos a ver si hay algo más. Bueno, parece que no. Entonces, revisen la clase y después nosotros vamos a seguir trabajando con el concepto de criterio Scarborough y de acuerdo a lo que vamos a ver hoy, ahí veremos cómo completar la tarea programada con conceptos de la clase de hoy. ¿Okay? Entonces, voy a revisar un momentito la agenda. ¿Ok? Para el día de hoy, nosotros tenemos que revisar, introducir MATLAB Octave, ¿no? Entonces, para esto, se le pide que pudieran descargar el Octave, tenerlo en su computadora. Nosotros lo vamos a utilizar ahora. Van a ver que es bastante simple. Si alguien no lo ha podido hacer, no se preocupe, sigue la clase, lo va a hacer después. Afortunadamente, nosotros tenemos un libro de texto que básicamente es el libro programado de Chapa para MATLAB, Octave. ¿Okay? Lo voy a abrir de inmediato. Entonces, nosotros deberíamos revisar el concepto de MATLAB, ¿no? Introducir la programación, hacer unos ejemplos, y luego le voy a indicar, en esta misma clase están los métodos Newton-Raphson y secante, para que ustedes lo puedan trabajar, e igualmente, la próxima clase volvemos con las dudas, ¿no? Vamos a ver cómo nos va con el tiempo.
Pero prefiero hoy cambiar el esquema, pasar a programación, porque completaremos la clase con la tarea. ¿Okay? Bueno, entonces vamos a abrir, voy a compartirles primero el libro. Yo ya tengo aquí en el escritorio Octave, ¿no? Abierto, pero voy a abrir el Chapra. Y de una vez en el Chapra tengo a la par abierto también el libro de Linge, ¿no? Este es el libro, deberían estar viéndolo, ¿no? Eso está en PDF. El libro de los escandinavos, ¿no? Es un texto en ciencia e ingeniería computacional, es un texto muy bueno, ¿okay? Es de la edición Springer, abierta, y es un texto de referencia. Ustedes pueden, si alguien está interesado a los métodos computacionales, puede utilizarlo, ¿okay? Mientras que para acompañar los algoritmos, y con la misma nomenclatura de la clase, nos resulta más cómodo el libro de Chapra. El libro de Chapra es este que ustedes deberían estar viendo y que ya tienen, ¿no? También es un libro que nosotros tenemos la edición digital e impresa en el TEC. Y este libro, si ustedes lo revisan, como lo habíamos comentado, tiene una sección, digámoslo así, que dedica a la parte teórica y que llama como, digamos, conceptos y nomenclatura, el libro en español. ¿Okay? Es exactamente lo mismo, ¿no? Ustedes van a ver básicamente una correspondencia casi 1 a 1, ¿no? Muy útil para quien tiene que estudiar, ¿no? Entonces, si perdemos algo, hagamos el esfuerzo de leerlo. Si tenemos dudas, después preguntamos. Pero, repito, me gustaría que pudieran tener no solamente el material de clase mío, digamos, de los profesores, porque siempre puede ser incompleto. Un libro siempre es más completo, ¿no? El autor ocupó años para poder escribir esta obra, ¿no? Y siempre ha sido revisado. Entonces, el capítulo, dejemos de lado el capítulo 1, porque eso para un estudiante de ingeniería es claro, ¿no? En ingeniería, lo menos que podemos tener es un modelo matemático, ¿no? Entonces, ya eso lo sabemos desde que comenzamos a seleccionar una carrera científica, ¿no? Entonces, digamos que el método matemático hoy en día es el método computacional, ¿okay? Vamos a ayudarnos con el procesador numérico de la computadora para poder hacer los cálculos, digamos, ingenieriles, ¿no? Entonces, digamos que el capítulo 1 es como de introducción, que para nosotros, estudiantes de ingeniería, es obvio, ¿no? No tenemos que explicarlo, eso ya está por default. Lo que en cambio es interesante es que ustedes pudieran, voy a avanzar al capítulo 2, ¿okay? Aquí está el índice, ¿okay? Esto debería ser, vamos a ampliarlo. Ok, vamos al capítulo 2. El capítulo 2, vamos a ampliar un poco, introduce MATLAB. Okay. Muy importante, muy probablemente algunos de ustedes ya lo conocen, algunos hasta lo usan, ¿no? En algunas carreras MATLAB se usa como herramienta de cálculo científico, ¿no? Para lo que es la modelación, digamos, de algunas asignaturas de un poquito más de nivel, ¿no? En las carreras específicas, ¿no? Por ejemplo, un sistema de control, un diseño de un proceso, cálculos, ¿no? De tipo de física aplicada a la ingeniería, rotaciones, etcétera, etcétera. MATLAB ha sido pensado para esto. Como Octave es el MATLAB libre, digámoslo así, básicamente lo podemos entender así, hablar de MATLAB y hablar de Octave, ahora lo van a ver, es básicamente lo mismo. ¿Okay? Ahora, el capítulo 2 presenta los fundamentales de MATLAB. Para estar claros, es exactamente que un lenguaje de programación puede cambiar un poco la sintaxis, pero si alguien de ustedes llevó el curso de lenguaje no va a encontrar ninguna dificultad. Más bien, es muy similar la sintaxis a otro lenguaje de alto nivel que nosotros conocemos, como puede ser Java, como puede ser C++, etcétera, etcétera. Aquí el autor explica cómo se presenta MATLAB, ¿okay? Y va a decir, y lo introduce el concepto con un modelo de caída libre de un cuerpo, de un jumper, ¿no? Esto es el pretexto, eso no es lo importante para nosotros. Lo importante para nosotros es ver cómo trabajamos, ¿okay? Entonces, voy a dejar un momentito el libro de Chapra, me gustaría que lo tuvieran ahí a mano, el libro de Chapra, el capítulo 2, y vamos a abrir un momentito, voy a abrir Octave. Ustedes pueden abrir Octave o MATLAB, exactamente lo mismo.
¿Por qué se presentan iguales? ¿Okay? Deberían estar viendo Octave. Voy a hacer algo rápido, ¿no? La explicación. Bueno, después ustedes, obviamente, en programación, no hay palabras que puedan sustituir un ejemplo práctico que uno tiene que hacer. Pero básicamente, aquí abajo, ¿okay? Esto es un sistema Windows, no es la ventana del usuario. Si nosotros vamos aquí abajo, tenemos la ventana de comando, ¿no? Octave lo pueden descargar y una vez que lo descargan, la icona se le va a presentar parecida, digamos, a un anillo con tres puntitos, ¿no? De tipo naranjos. Y una vez que la abren, tienen la posibilidad de o estar en sistema edición, como este. Ustedes ven que esto es un editor, ¿no? De un programa. Reconocemos, Correcto. por ejemplo, la definición de function. ¿Okay? Profe, Entonces, sí, adelante. disculpe, es que no se está viendo la pantalla. Ok, vamos a ver si la puedo. Deberían estar compartiendo. Vamos a ver si ahí me avisan si la están viendo ahora. Sí, ahora sí ya se ve. Ok, perfecto, gracias. Quería, entonces voy a repetir, ¿no? Estábamos con el libro de Chapra y ahora estamos, yo abrí un programa cualquiera de Octave, básicamente vamos a comentar la ventana de comando, la ventana del editor, etcétera, etcétera. Y cualquier cosa me avisan si hay problemas. Por ejemplo, vamos a hacer lo siguiente. En este momento estamos en el sistema editor, ¿ok? Deberían estar viendo una declaración de función, function, ¿ok? Entonces vamos a ver, yo pienso que sí, porque el compañero me confirmó. Y ahora voy a saltar a la ventana de comando y me gustaría que alguien me confirmara que cambiamos de ventana, ¿ok? Vamos a ver si alguien puede, por ejemplo, decirme que está leyendo velocity en metros por segundo 18,472. Sí, profe. Ok, perfecto, muy bien. Entonces, dentro de Octave nosotros nos podemos mover y esto lo podemos ver. Entonces, podemos volver a la parte edición. Esto es un editor de texto, ¿no? Como otros. Yo puedo abrir, en este momento tengo abierto una función, ¿ok? Pero podría abrir, por ejemplo, otro programa. Esto es otro programa. Esos programas los van a encontrar, los vamos a revisar en el libro. Yo nada más lo que hice fue un copy-paste para facilitar luego la ubicación. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Bueno, tenemos la ventana de comando. La ventana de comando es una ventana común y corriente que si, por ejemplo, yo hago una operación y le digo que me diga cuánto vale 3 por 2, es como una calculadora, ¿no? 3 por 2 y ahí está el resultado. Si yo digo A vale, por ejemplo, 2 por 7, entonces me va a decir que A vale 14. Si, no sé, si le digo que A es igual a menos A, obviamente me va a decir que A es menos 14 y después, etcétera, etcétera. Es decir, nosotros tenemos, como en programación, la posibilidad de definir variables, por ejemplo, en este caso un escalar, operar sobre las variables, no sé, cambiarle de signo, hacer A, no sé, por ejemplo, A por A. Entonces, 196, porque en este momento tiene menos 14 por menos 14, ¿ok? Etcétera, etcétera. Entonces, la ventana de comando es una ventana tipo calculadoras. ¿Okay? Entonces aquí vamos a desplegar los resultados. Aquí vamos a llamar, digamos, los programas. ¿Okay? Y aquí vamos a hacer todas las operaciones que vamos a ver poco a poco son permitidas dentro de un lenguaje como MATLAB. ¿Okay? Repito, cuando hablo de MATLAB o hablo de Tail es exactamente lo mismo. ¿Okay? Si usted abre una ventana de MATLAB es exactamente parecida a esta. ¿Okay? Van a tener la ventana de comando, que es esta. Van a tener la ventana de la edición, ¿no? Y luego pueden tener la documentación, editor de variables, un espacio de trabajo donde se dicen cuáles son las variables que han sido trabajadas en este momento, ¿no? Por ejemplo, seguramente la variable A, una variable respuesta, porque no se le dio el nombre, algo adicional que yo tenía desde antes, que había probado, ¿ok? Etcétera, etcétera. Digamos que lo más importante para este momento es la ventana de comando. ¿Ok? Entonces ahora, para poder introducir rápidamente, que, repito, considero que es un repaso
no quiero aburrirlos, ¿no? Lo que ya llevaron programación, van a ver que son conceptos conocidos, pero lo vamos a hacer relativamente, digámoslo así, utilizando en este momento el chapra. ¿Por qué? Porque después, cuando nos perdemos algo, podemos volver. ¿Okay? Yo prefiero hacerlo así y van a ver que es una forma rápida para que nos podamos introducir en MATLAB. En este momento no es necesario conocer todo de MATLAB. Eso no es un curso de MATLAB, eso es un curso de método numérico donde vamos a utilizar MATLAB. Entonces, vamos a tratar de entender y repasar las estructuras principales para los métodos numéricos. ¿Dónde está la ventaja? La ventaja está que el método numérico, a diferencia de otras aplicaciones de la informática, ¿no? De la ciencia de la computación, es una aplicación relativamente simple desde el punto de vista de la programación. Porque el método numérico, como ustedes conocen, es una secuencia lógica, racional, ordenada de una serie de operaciones. Estas operaciones son fácilmente estructurables, inclusive con lenguajes de bajo nivel. Anteriormente, cuando salieron los métodos numéricos, la parte de programación, hablamos de los años 50, se basaba en el uso de Fortran. Fortran era, traduciendo del inglés, Formula Translation. ¿Qué significa eso? Significa que inclusive las primeras operaciones, ¿no?, de envío de personas en el espacio fueron realizadas con computadoras que estaban programadas con Fortran. La Formula Translation es una traducción en fórmula, digámoslo así, de tipo de vista programación, de una expresión funcional, analítica. Entonces, el método numérico no necesita de concepto de programación de altísimo nivel, ¿no? Porque la aplicación es secuencial, se define algo, todo tiene que existir, todo tiene que tener un valor, luego se hacen las operaciones con una sintaxis correcta y se revisan y se guardan los resultados. Entonces, del punto de vista de la, entre comillas, por eso de la fórmula translation es realmente directo. ¿Okay? El único que hay que hacer es que no tener conflictos, no tener errores, de punto de vista de la sintaxis. ¿Okay? Pero MATLAB Octave ayuda porque nos va a indicar qué tipo de errores tenemos. ¿Okay? Los errores al inicio son siempre los mismos, son errores de digitación, que definimos una cosa como se había llamado de otra manera, que no tenemos el archivo en el espacio de trabajo, por lo tanto no reconoce, no encuentra el file, ¿no?, el archivo, o que la función no ha sido declarada según la sintaxis correspondiente, etcétera, etcétera. Esos son los errores típicos, ¿no?, de cuando comenzamos. Bueno, entonces el pretexto, ¿no?, la fórmula translation que podría utilizar el chapra es un pretexto, es un problema de mecánica, de un jumper, ¿no?, etcétera, etcétera. Pero para nosotros esto nos ayuda a introducir. ¿Okay? Como se dijo antes, el ambiente de MATLAB se basa en una ventana de comandos, una ventana gráfica, esa es otra herramienta poderosa que tiene, y una ventana de edición. ¿Okay? Obviamente queda claro qué hay que hacer con cada uno. ¿Okay? El prompt, o sea, el signo de listo, que estamos listos para operar en MATLAB y Octave, es con estas dos flechitas, ¿no? Con el signo de mayor, entonces eso significa que es la ventana lista para poder trabajar. Si ustedes van, yo no voy a tratar de saltar rápido a Octave, lo vamos a hacer en algún momento para no perder y tener que otra vez dejar de compartir. Pero si ustedes van a Octave o a MATLAB, se encuentra que el signo prompt es esto, ¿no? Luego las operaciones la pueden realizar común y corriente, como una calculadora, ¿no? Entonces, por ejemplo, en este caso, como ustedes no le ponen variable, ¿no?, a esta diferencia, la dejan libre, entonces para MATLAB la magnitud es respuesta, answer, ¿no? Ans. Pero si ustedes le ponen, como hicimos antes, un nombre a la diferencia, MATLAB tiene ese nombre, ¿no? Entonces pueden trabajar, ¿no? Por ejemplo, le pueden sumar a la variable 11, etcétera, etcétera. Ahora, ¿dónde está la capacidad de un lenguaje de programación? Está en la representación de las, obviamente también de las magnitudes. Entonces, MATLAB, Octave, con mayor razón, ¿ok? Voy a hacer una pausa. Si algo, mientras hablo, ¿no?, traten de ayudarme con esto, porque a veces se me indica, pero se me indica después, pero solo lo que pasa es que no escuché bien o se perdió la... Entonces traten,
cuando, por ejemplo, por alguna razón se va el audio o por alguna razón queda atrasada la voz con respecto a la gráfica, eso depende de la red, me avisan, ¿no? Porque nosotros podemos repetir, ¿ok? No hay problema. Entonces, cerrando la paréntesis, nosotros tenemos escalares, obvio. Método numérico, lo mínimo que tenemos que tener son escalares, vectores y matrices de cualquier tamaño, ¿no? Para nosotros la matriz es un arreglo en un plano, es un sistema IJ. Pero en métodos numéricos y en programación, del punto de vista de la abstracción de los cálculos, una matriz puede tener n dimensiones, puede ser I, J, K, L, M, N, Q, R. Es decir, a cada letra le podemos asociar un vector y componer una matriz, por ejemplo, de dimensión que tenga, por ejemplo, no el espacio tridimensional como espacio máximo, sino que puede tener un espacio n dimensional, ¿no? Y eso se hace, ¿no? Porque nosotros podemos almacenar en matrices con más dimensiones una serie de informaciones. Pero básicamente en ingeniería la matriz tiene dimensiones 3 más 1, porque lo que puede tener es IJK para el espacio, ¿no? Y X, Y, Z, y la variable tiempo que se puede almacenar con otra dimensión. Entonces, digamos que en ingeniería nosotros acostumbramos a trabajar con X, Y, Z y después T, ¿no? Como espacio-tiempo. Pero básicamente, si vamos a una dimensión, tenemos el escalar. Si vamos a 2 dimensiones, tenemos el vector, digamos, o una dimensión que podemos definirla con un índice, ¿no? Entonces, una constante, un escalar, una dimensión con un índice es el vector, con 2 índices sería una matriz. ¿Okay? MATLAB diferencia entre minúsculo y mayúsculo. ¿Okay? Para MATLAB, la letra minúscula es completamente diferente, la variable, si es que se define o se llama como mayúscula. Va a dar error. Si ustedes buscan, han definido A y buscan A mayúsculo, no existe, ¿no? Y al revés. ¿Okay? Entonces, se pueden ingresar diferentes comandos, como ustedes ven, en la ventana de comando, pueden separar por coma. ¿Okay? Se ven que este es un comando, A igual a 4, una asignación, A mayúsculo igual a 6, y luego se pide, esa es una asignación que se encierra, ¿okay? X igual a 1, ¿okay? Entonces ustedes tienen ahí las diferentes posibilidades. Vamos a volver sobre eso. Igual MATLAB puede trabajar con números complejos, en este momento no es objeto, pero quien trabaja con diagramas polares o quien trabaja con corriente no continua, etcétera, etcétera, podría tener la necesidad de trabajar con el plano complejo. ¿Okay? Entonces vamos a dejar hasta acá 10 minutos de descanso y volvemos. ¿Okay? 10 minutos y volvemos.